Estamos aquí reunidos es decir, esto hizo Dios en mí y quiero que ustedes lo experimenten, porque no me puedo guardar lo que Dios ha hecho en mí. Entonces esa es parte de por qué estamos aquí reunidos. Que si vino uno, que si vino dos, que si vino tres. Una vez en un retiro me dice, en mi país los retiros para darlos tenemos un mínimo de 15 parejas, o sea 30 personas. Y había un retiro donde solo habían llegado 9 parejas. De acuerdo a lo normal, era de suspender el retiro, porque no habíamos llegado al punto. Y le preguntamos al sacerdote, mire, ¿qué hacemos? Y me dice, son 9 personas, 9 parejas, son 18 personas, aumentar en la familia. Entonces es bastante familia. Con el tiempo entendí eso, con el tiempo entendimos eso porque esa comunidad, de alguna u otra forma, por obra del Espíritu Santo, empezó a crecer. Ahora, el tema es, ¿qué es Pentecostés? Y aquí me voy a quedar con una idea central que la vamos a desarrollar. Básicamente es que las cosas de Dios son perfectas. Todo tiene una razón de ser. Esta es la frase que nos vamos a centrar. Fíjense bien. Las cosas de Dios son perfectas. Y todo tiene una razón de ser. Esta es la idea principal con la que tenemos nosotros que pensar, pero también tenemos que bajar al corazón. Porque si nos quedamos únicamente acá, nos vamos a ir, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, no nos vamos a querer levantar para ir a misa por múltiples razones que tengamos. Mucho menos voy a venir a una vigilia de Pentecostés y a mí no me nace. Ni siquiera sé para qué ir. Entonces, tenemos que saber los que estamos acá, qué es Pentecostés y por qué nos reunimos en una vigilia de Pentecostés. Eso es lo primero que tendríamos que responder. Entonces, primero, Pentecostés, si nos vamos a ver qué quiere decir Pentecostés, humanamente son 50 días, quiere decir 50. Pentecostés viene de 50. Y precisamente después de la Pascua se contaron 50 días unidos, no para todavía, pero Pentecostés es mañana. Hoy es la vigilia de Pentecostés. Estamos preparándonos para que venga el Espíritu Santo. Espero que quedemos claros con eso. Entonces, cuando decimos que las cosas del Señor siempre son perfectas, no algunos, no. Todo lo que hace el Señor es perfecto. Todo, incluso cuando nos niega cosas a cada uno de nosotros. Todo es perfecto. Y tiene una razón. Entonces, ¿cómo es que se origina esto de Pentecostés? Fíjense que en el Antiguo Testamento, para que más o menos se vayan prefigurando, en el Antiguo Testamento, el mismo Yahvé, el mismo Dios Padre, nos dio unas indicaciones y nos dijo en esa época, cuando se celebraba una fiesta de la Pascua de los judíos que celebraban que habían salido de Egipto, viene Yahvé y dice, bueno, vamos a hacer algo y que está en Deuteronomio capítulo 16 versículos 9 al 10. Miren, no se me van a aburrir, a mí me encanta leer la Biblia porque en la Biblia me habla y nos habla el Señor. O sea, yo puedo venir aquí a hablar, pero el Señor es el que nos tiene que hablar. Entonces, ¿qué dice? Deuteronomio capítulo 16, versículos del 9 al 10. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, el mismo Yahvé les está hablando a los israelitas y les dice, luego contarás 7 semanas. Las contarás desde el día en que comiences a cortar el trigo. Entonces celebrarás la fiesta de las 7 semanas a Yahvé, tu Dios, haciéndole ofrendas voluntarias según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé, tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en esta lectura se comienza a visualizar, bueno, nosotros lo vemos ya, se comienza a visualizar lo que a un futuro se retomó para ver lo que era la fiesta de Pentecostés. Más o menos por ahí. Pero lo importante de todo esto es que veamos cómo Dios en los detalles tan pequeños, en los detalles tan mínimos, Él se manifiesta.
lo principal que era esa fiesta era darle gracias a Dios por el don que les había dado de poder cosechar. Pues Pentecostés más o menos, conforme el tiempo, vino a ser eso. Nosotros nos reunimos aquí, los apóstoles se reunieron después de la Pascua del Señor y pasaron un tiempo para precisamente agradecer que el Señor había estado con nosotros. Ahora bien, vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Qué celebramos como Iglesia Católica el domingo pasado? ¿Qué se celebró? ¿Qué celebramos como Iglesia Católica el domingo aquí en misa? ¿Qué celebramos? La ascensión del Señor. ¿Qué es ascensión del Señor? Bueno, viene el Señor, reúne a sus discípulos, a sus apóstoles y les dice: me voy. Les conviene que me vaya, les conviene que yo me vaya, y Él regresa a la casa de su Padre. ¿Y qué hicieron los apóstoles después? Pues bueno, veamos qué hicieron los apóstoles después. Como les digo, a mí me gusta mucho leer lo que dice la palabra del Señor, porque ahí nos va a ir revelando. Entonces fíjense el momento, viene el Señor, se despide, asiente la ascensión del Señor, y vienen los apóstoles, y ante eso que quedaron maravillados, me imagino, pero se han de haber sentido así como: ¿y hoy? Estoy solo, se fue, me enseñó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me imagino, no aparece ahí, pero me lo imagino. Es como cuando, por ejemplo, alguien me dice de mi familia, mi hijo, por ejemplo, cuando me dijo: mira, papá, yo me voy a ir, y me voy a ir a otro país. Entonces, ¿qué sensación tiene uno? ¿Lo voy a ver? ¿No lo voy a ver? Bueno, si se va a ir, por lo menos lo voy a hablar, pero si ya no lo voy a ver, si no lo voy a hablar, entonces me imagino que haber sido una sensación difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los apóstoles? Miren lo que hicieron en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 14. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, lo que hicieron los apóstoles. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Había el Señor, entonces regresan de ahí. ¿Y qué dice? Que dista de la ciudad como un camino de sábado. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban, ¿quiénes estaban allí? Dice, bueno, estaba Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Ojo, Judas Tadeo, que nosotros le llamamos, ¿ok? 11, porque el número 12 pues ya no estaba con ellos, dice. ¿Pero qué hicieron? Dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanas. Palabra de Dios. Miren lo que hicieron los apóstoles. Vieron que ascendió, se fueron donde estaban, se reunieron y se pusieron a orar. Pero ¿quién los mantuvo en oración? La Virgencita María. Ella estaba con ellos, estaba ahí orando, preparándose, porque no sabían, estaban en esa preparación. Pero dice que también había quienes más, sus hermanos. ¿Somos hermanos todos, sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los hermanos? ¿Quiénes eran los hermanos de los apóstoles que estaban orando por ellos, esperando al Espíritu Santo? Ustedes, nosotros los que estamos aquí reunidos, esperando que venga el Espíritu Santo, esperando como los apóstoles, pues nos vamos a reunir a esperar, a rezar, a orar para que venga el Espíritu Santo y se manifieste. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a hacer. Eso es precisamente lo que hicieron los apóstoles. Entonces, dentro de la lectura están los apóstoles, está la Virgencita María y están los hermanos. ¿Ok? La cosa aquí es, ¿creo en el Señor? Sí, pero ¿le creo al Señor?
Él prometió a los apóstoles que iba a mandar a alguien que era el Paráclito. Entonces la cuestión es que los apóstoles se fueron y empezaron. Entonces miren ese detalle. Entonces, ¿qué es lo que hizo esa comunidad? Bueno, como comunidad ellos se reunieron, estaban con la Virgen María, como les digo, y empezaron a orar, estaban orando. Ahora, esa actitud es la que nosotros, como pueblo de Dios, como católicos que somos, deberíamos de tener, deberíamos de estar llamados a la unidad. Porque ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pedro hubiera dicho, no, yo no, ya se fue, yo me voy a ir a tal lado? Y viene Tomás y le digo, sí, pero yo no, ¿para qué me voy a reunir? O sea, ya no está, ya no me va a ver, ya no tengo que... Ya se acabó. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la actitud? La actitud es que debemos de estar unidos, porque hay algo que el apóstol San Pablo nos dice: nosotros somos el cuerpo místico del Señor, y el cuerpo místico del Señor es su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? No es esto, este es el templo. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí me duele un dedo cuando me lo machuco estoy clavando algo y me duele, no me duele solo el dedo, me duele todo. Y entonces ustedes creen que el Señor sí dice, bueno, ¿cuántos católicos estamos en Puerto Cabezas? ¿Ustedes creen que no se preocupa por cada uno de ustedes? El Señor se preocupa por cada uno de nosotros. Que no nos responde como yo quisiera, sí, pero es que Él es Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Nosotros somos los imperfectos y humanos. Entonces, muchas veces de lo que yo pido, Dios sabe que no es lo correcto. Pero bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, muchos hemos hablado de que decimos, bueno, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ok. Entonces, ¿cuál es la importancia de Pentecostés? Me van a decir, ¿es la venida del Espíritu Santo? Sí, pero hay algo más. O sea, si bien nosotros nos hemos acostumbrado como católicos, decimos, vamos a esperar al Espíritu Santo. Entonces, bueno, ok, pero primero entendamos qué es Pentecostés y después entendamos qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el nacimiento de la iglesia. Pero sigamos leyendo. O sea, es que es increíble cómo el Señor nos ha revelado. O sea, aquí está todo. El asunto es que a veces no nos gusta irlo descubriendo. Entonces, en el Evangelio de San Juan, fíjense, en el capítulo 14, versículos del 23 al 26 nos dice por qué es importante para nosotros los católicos Pentecostés. San Juan capítulo 14, versículos del 23 al 26. Dice, Jesús les respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Él, el que no me ama, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, fíjense lo que les dice Jesús, le está hablando a los apóstoles, oigan, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Fíjense qué interesante. El Señor habla en nombre de Dios. Jesús habla en nombre de Dios. Les ha enseñado, ha convivido en medio de ellos y ya se va a ir. Y les conviene que se vaya. ¿Por qué? Porque les va a mandar el Paráclito, les va a mandar el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es aquel que se va a quedar en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos entender lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro la Biblia como un libro, no voy a entender nada. Y lo digo por experiencia. Si yo agarro la Biblia a leer a lo que me salga,
no voy a entender nada. Por eso es que estamos tratando con las pastorales que cuando vamos a leer la palabra del Señor, bueno, primero hacemos alabanza, luego hacemos oración. Después de hacer la oración, leemos y reflexionamos el Evangelio del día y hacemos una pequeña reflexión. Eso nos va a llegar porque en la oración nosotros lo que estamos haciendo es pedimos al Espíritu Santo que nos inspire. Cuando pedimos al Espíritu Santo, de repente se nos vienen cosas y entendemos poco a poco. Poco a poco. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es que yo pueda comprender, pero si yo no dejo actuar al Espíritu Santo en mi vida porque hago lo que a mí me da la gana, entonces no voy a entender lo que Dios quiere para mí. Monseñor Flavio nos dice cada rato, quiten las cosas de aquí y bájenlas acá. El servidor precisamente eso tiene que ser. Si el servidor sirve porque lo vean, porque yo soy el mejor, porque a mí nadie me dice nada, porque yo sí siempre lo he hecho, está perdido, mi hermano. Está perdido. ¿Por qué? Porque el servidor tiene que ser eso, servir, dejarse guiar por el Señor. Si no se deja guiar por el Señor a través del Espíritu Santo, está perdido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos servidores de ganados, tenemos servidores que si llego está bien, si no llego está bien, si me llaman a reunión pongo mil excusas, no voy, me comprometo, pero a la hora de las horas no llego, etc. Entonces, el Espíritu Santo precisamente nos sirve para eso. Entonces, ¿qué pasa en Pentecostés? Se cumple la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos. En Pentecostés se cumple aquella promesa que les dijo, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque voy a poner en el corazón de cada uno de ustedes quien los guíe. Ya de ustedes y de cada uno de ustedes va a ser si se dejan guiar o no. Pero nos conviene. Entonces, mírense cómo la promesa del Señor se cumple. Y miren desde dónde viene eso. Dios Padre prefiguró la figura de Pentecostés, nos llevó a la Pascua del Señor, y después de la Pascua venimos los apóstoles se fueron a orar, se fueron a orar 9 días, de ahí vienen las novenas, pero eso lo vamos a ver otra vez, pero se fueron a orar, y cuando estaba orando junto con la Virgencita María, miren la importancia de la Virgencita María, la Virgencita María es la que nos mantuvo unidos. Yo me imagino a la Virgencita María diciéndoles, no, miren, espérense, no se vayan, tengan paciencia, oremos, así como me decía mi mamá, tened paciencia, orad. Y yo decía que yo no puedo orar, tener paciencia, tener paciencia. Entonces, así, igual, por eso es que nosotros a la Virgen María la veneramos, veneramos. Entonces, por ahí estamos. Entonces, en Pentecostés se cumple esa promesa de que Jesús nos iba a dejar a alguien que nos iba a guiar. Y como dice aquí la hermana, quiere decir que Pentecostés en realidad viene siendo como el cumpleaños de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hasta entonces, digamos que los apóstoles ya tenían la teoría, ya habían visto al maestro, cómo se hacían las cosas, pero no habían entendido. Se habían quedado acá, tratando de entender. O sea, hay cosas que yo no puedo entender. Díganle a un niño de 2 años que me rece el Padre Nuestro si ni siquiera puede hablar. ¿Me entienden? Entonces hay cosas que yo no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene y ya empezamos nosotros a prefigurar eso. Ya empezamos a darnos cuenta de la grandeza que es que el Señor nos vaya guiando en ese camino. Cuando nosotros después recibimos ese Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibimos nosotros? A través del bautizo. El bautizo que ustedes hacen con sus hijos, lo llevan, le ponen la semilla que es el Espíritu Santo y ahí queda anidada. Claro, como les digo, eso va a desarrollarse conforme cada quien lo vaya queriendo desarrollar. En el Evangelio de San Mateo, fíjense, en el capítulo 28, versículos del 18 al 19, nos puede aclarar un poco esto. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una orden. Jesús nos dice, vayan por todo el mundo, prediquen, difundan el Evangelio, difundan la palabra. El Señor nos manda eso. Pero para eso tenemos que tener el Espíritu Santo dentro. Si no, no vamos a lograr mayor cosa. Y entonces, ojo, el Espíritu Santo es vital para nuestra misión y para el testimonio de la iglesia. Si en el Espíritu Santo no hacemos absolutamente nada, lo que vamos a hacer probablemente es hacer una iglesia, abro ahí en la esquina, abro un garaje y digo, el Señor me dijo esto y yo lo interpreto de manera. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo me da lo que es la verdad. ¿Estamos más o menos claros ahí? Más o menos, ok. Entonces viene la pregunta, ok, pero me va a decir, pues sí, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender humanamente, lo que medio podemos entender humanamente del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor que une a Dios Padre con Dios Hijo. El Espíritu Santo es el amor. Así lo podemos entender, para que más o menos tratemos de entender. Recuérdense que son tres personas distintas, pero una sola unidad. Dios, Padre y Espíritu Santo son uno solo. Pero si lo queremos entender, el Espíritu Santo es el amor que nos sirve para aquello que nos dijo el Señor, vayan por el mundo, ámense, amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos. La única forma de amar es conociendo el amor. Si no conocemos el amor, ¿cómo voy a dar amor? Entonces el Espíritu Santo es esa unión, es ese amor, y ese es precisamente el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ahora, ¿tenemos que ganarnos el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es un regalo que el Señor nos da. Eso es lo más interesante. El Espíritu Santo se nos da en el momento del bautizo a cada uno de nosotros. No pone distinción. Que lo dejemos actuar y es otra cosa. Ya que lo empecemos a dejar actuar es otra cosa. Entonces, aquí viene lo central y lo que todos hemos escuchado. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en los apóstoles? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, la palabra del Señor nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, mañana, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Estaban reunidos todos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos, ese comenzar a hablar en otras lenguas, a veces uno dice, bueno, van a hablar otros idiomas, sí, pero también comenzar a hablar en otras lenguas es interpretar lo que el Señor me dice en el momento que estoy de mi vida. Eso es hablar, eso es decir, eso es dar eso. Hace poco leí una homilía de Papa Francisco que precisamente hablaba de Pentecostés, y miren lo que dice el Papa Francisco: si el Espíritu Santo fuera alguien que nosotros pudiéramos ver, una persona real, ¿qué creen que me diría a mí el Espíritu Santo? Así, que fuera alguien que estuviera ahí sentado y me dijera, yo soy el Espíritu Santo, ¿qué creen que nos diría? Y dice el Papa Francisco, nos diría, Dios te ama. Quédense con eso, nos diría, Dios te ama. Eso, ¿qué más queremos saber? Cuando invitaban al apóstol Juan de las comunidades a predicar, dice que el apóstol Juan llegaba, estaba toda la comunidad reunida y venía y decía, cuando va a hablar, maravillas. ¿Y qué decía el apóstol Juan? Dios les ama. Dios les ama. ¿Le cree o no le cree? ¿Le creo o no le creo? Eso es
proceso se llama el proceso de conversión. Y decía algo más el Papa Francisco, y esto es bien actual. ¿Qué decía el Papa Francisco? El Espíritu Santo, dice, hace 3 cosas en cada uno de nosotros. 3 cosas. ¿Cuáles cosas hace el Espíritu Santo? Bueno, dice, primero, nos indica por dónde empezar el proceso de conversión. El Espíritu Santo nos indica por dónde empezar. Nos indica qué camino tenemos que tomar y nos dice cómo caminar. 3 cosas: por dónde empezar, por dónde irme y hacia dónde llego. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. El problema es que aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. ¿Cómo es la única forma que podemos aprender a escuchar al Espíritu Santo? Orando, alabando, reflexionando su palabra, pero no de vez en cuando. Estamos aquí reunidos es decir, esto hizo Dios en mí y quiero que ustedes lo experimenten, porque no me puedo guardar lo que Dios ha hecho en mí. Entonces esa es parte de por qué estamos aquí reunidos. Que si vino uno, que si vino 2, que si vino 3. Una vez en un retiro me dice, en mi país los retiros para darlos tenemos un mínimo de 15 parejas, o sea 30 personas. Y había un retiro donde solo habían llegado 9 parejas. De acuerdo a lo normal era de suspender el retiro, porque no habíamos llegado al punto. Y le preguntamos al sacerdote, mire, ¿qué hacemos? Y me dice, son 9 personas, 9 parejas, son 18 personas, aumentar en la familia. Entonces es bastante familia. Con el tiempo entendí eso, con el tiempo entendimos eso porque esa comunidad, de alguna u otra forma, por obra del Espíritu Santo, empezó a crecer. Ahora, el tema es, ¿qué es Pentecostés? Y aquí me voy a quedar con una idea central que la vamos a desarrollar. Básicamente es que las cosas de Dios son perfectas. Todo tiene una razón de ser. Esta es la frase que nos vamos a centrar. Fíjense bien, las cosas de Dios son perfectas. Y todo tiene una razón de ser. Esta es la idea principal con la que tenemos nosotros que pensar, pero también tenemos que bajar al corazón. Porque si nos quedamos únicamente acá, nos vamos a ir, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, no nos vamos a querer levantar para ir a misa por múltiples razones que tengamos. Mucho menos voy a venir a una vigilia de Pentecostés y a mí no me nace. Ni siquiera sé para qué ir. Entonces, tenemos que saber los que estamos acá, qué es Pentecostés y por qué nos reunimos en una vigilia de Pentecostés. Eso es lo primero que tendríamos que responder. Entonces, primero, Pentecostés, si nos vamos a ver qué quiere decir Pentecostés, humanamente son 50 días, quiere decir 50. Pentecostés viene de 50. Y precisamente después de la Pascua se contaron 50 días.